Ok, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de VIH y SIDA. Es un video que puede ser un poco largo, pero bueno, vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar hablando de VIH. VIH es la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Este virus infecta las células T, específicamente las células TCD4. A modo de gráfica, para ponerlo bien sencillo, el periodo de la infección. Hay un periodo aquí en la infección y a medida que van los años, las células CD4 van bajando y bajando y bajando. Entonces uno pierde o caen como 50 a 100 células CD4 por cada año más o menos. Entonces uno tiene aproximadamente 700 a 1000 normalmente en el sistema inmune. Y ya para dentro de 5 o 6 años es que se van a empezar a manifestar pues los síntomas de SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya es cuando cae menor de 200 el conteo de CD4, porque ahí es donde empiezan todas las infecciones oportunistas, ¿no? Entonces, para hablar muy brevemente de los test diagnósticos de VIH, primero hay dos. Hay un test de screening y un test confirmatorio. El test de screening usualmente nos referimos que es algo con anticuerpos. El más común va a ser un ELISA, pero bueno, puede ser cualquiera que al final mida anticuerpos contra el VIH. Y el test confirmatorio, de confirmatorio, va a ser un PCR del ARN del VIH. Entonces, esta parte de aquí se la resumí extremadamente, porque bueno, en cuanto a screening, también existe medir el antígeno P24 del virus de VIH, y en cuanto a confirmatorio, también está usar un inmunoensayo de diferenciación entre anticuerpos de VIH1 y VIH2. Pero para no complicarme, nada más les anoto estos dos y son los que les sugiero que se memoricen, porque prácticamente en toda la población esta va a ser la idea: hacer un ELISA de screening y un confirmatorio con el PCR, pues la carga viral. Este básicamente es la carga viral. Algo que sí les quiero mencionar es la excepción. Excepto en los recién nacidos que sospecho transmisión vertical. ¿Por qué? En los recién nacidos y en los niños, hasta por lo menos 6 meses, que sospecho transmisión vertical, claro que si la mamá tiene VIH, ella va a pasarle los anticuerpos IgG al niño. Entonces, no tiene sentido hacerle un ELISA al niño porque, claro, esos son los anticuerpos de la mamá. Entonces, lo que le tengo que hacer al recién nacido, que yo sospecho transmisión vertical, va a ser el del PCR-ARN o carga viral, es lo mismo. Entonces, eso es lo que quería dejar claro antes de empezar a hablar de las infecciones oportunistas. Entonces, vamos a empezar a hablar de las infecciones oportunistas. Primero tenemos Pneumocystis jirovecii, que da en pacientes cuando tienen conteo CD4 menor a 200. Es, bueno, una neumonía, básicamente. La evolución es un poco más lenta, ya esto lo habíamos hablado en el episodio de neumonía. Los pacientes a tener disnea, exerción, tos, fiebre, pueden tener o no dolor. Usualmente los infiltrados en esta neumonía van a ser bilaterales y difusos, aunque sepan que existe la posibilidad de que la radiografía esté limpia y aún así tengan Pneumocystis jirovecii, pero eso no se lo va a poner en el examen, más como para vida real. En cuanto al diagnóstico, puedo usar un lavado bronquialveolar, que sería lo primero para detectarlo, un lavado bronquialveolar, y ahí identifico el microorganismo. Y recordar que en estos pacientes la LDH va a estar aumentada. El tratamiento de Pneumocystis jirovecii va a ser trimetoprim con sulfa. Alternativa a trimetoprim, puedo usar Dapsona más trimetoprim, o alternativa también puedo usar primaquina más clindamicina. Tips sobre Pneumocystis jirovecii. Primero que todo, si la PaO2 es menor a 70, hay que dar esteroides en estos pacientes.
Y algo muy importante es la parte de la profilaxis, porque en los casos le encanta preguntar cómo yo hubiese prevenido esto en este paciente. Entonces, de la profilaxis les tengo que anotar la primera, segunda y tercera línea, porque pues ya les va a ver por qué. Primera línea es trimetoprim sulfa de profilaxis. Segunda línea es dapsona. Y tercera línea es atovaquone. Entonces, trimetoprim sulfa, perfecto, es la primera línea, es lo ideal, pero ¿qué pasa si el paciente tiene alergia, tiene un rash? Ah, bueno, tengo que darle dapsona. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, G6PD? Entonces no le puedo dar ni trimetoprim sulfa por la sulfa, ni le puedo dar dapsona por el G6PD, así que me quedo con atovaquone. Así que sepan que les pueden poner a cáscara de banana en que el paciente tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y aquí tendrías que ir a la tercera línea. Entonces eso con pneumocystis jirovecii. Seguimos a hablar de otra que va a ser citomegalovirus. Citomegalovirus da en un conteo CD4 menor a 50, o sea que ya aquí el conteo está bastante bajo. Citomegalovirus puede causar casi todo, así que puede causar retinitis, que no los pacientes van a tener visión doble, visión borrosa, cualquier disturbio en la visión. Puede tener una colitis, donde van a tener una diarrea que puede ser sanguinolenta. Puede no ser sanguinolenta también, pero puede serlo. Puede causar una esofagitis también. Esofagitis lo vimos en la parte de gastro. Y puede causar también una encefalitis con el estado mental alterado y déficit de pares craneales. En cuanto al diagnóstico de citomegalovirus, en retinitis con una fundoscopía y en colitis con una colonoscopía y biopsia. Bueno, colonoscopía o también si tiene manifestaciones de tracto gastrointestinal superior, también con una endoscopía en caso de que tenga úlceras. Em, Realmente piensen más retinitis y colitis, que son las que más ponen, pero bueno, sepan que puede causar casi todo. En cuanto al tratamiento, valganciclovir, vía oral, o ganciclovir intravenoso. Citomegalovirus no tiene profilaxis. Luego tenemos MAC de Mycobacterium avium complex. Mycobacterium avium complex también da con un conteo CD4 menor a 50. Los síntomas son inespecíficos: fiebre, sudoración, puede tener bacteremia, anemia, diarrea, hepatoesplenomegalia también lo puede tener. En cuanto al diagnóstico, bueno, realmente buscarlo porque puede causar casi cualquier manifestación, como fuese una tuberculosis diseminada, parecido, puede causar manifestaciones en el pericardio, en pulmón y puede darme pues una radiografía toda fea, me puede dar manifestaciones gastrointestinales, hasta un sangrado incluso gastrointestinal, en la médula ósea también y causarme una pancitopenia. Así que el diagnóstico va a ser pues hemocultivo o cultivo del área afectada. Realmente en los casos probablemente ya les digan que es Mycobacterium avium complex porque ese sí no es tan fácil de determinar. En cuanto al tratamiento, claritromicina más etambutol. Y lo que sí es importante es la profilaxis. Este sí tiene profilaxis con acitromicina.
Ok, terminamos con Mycobacterium avium complex. Ok, ahora pasamos entonces a toxoplasmosis. También ya lo habíamos hablado en sistema nervioso central, así que esto va a ser bastante rápido. Lo que voy a aprovechar es para dibujar un cerebro y tratar de explicarme de esta manera. Usualmente, en un estudio de imagen, lo que van a encontrar en toxoplasmosis son muchas lesiones en forma de masa que el contraste va a hacer que realce la periferia de las masas. O sea, el borde de las masas se va a realzar con contraste. Entonces, por eso le dicen lesiones en forma anilladas, pues porque el anillo es el contraste que realza aquí. Los pacientes, claro, que van a manifestar cosas neurológicas como cefalea, fiebre, manifestaciones de una masa, puede decir si la masa está en el lóbulo frontal, entonces debilidad, si la masa está en el lóbulo parietal, pues parestesias, cosas extrañas así, déficit focales neurológicos, convulsiones también se pueden presentar los pacientes. En cuanto al diagnóstico, recuerden que aquí el diferencial era entre toxoplasmosis y linfoma. O sea, muchas masas, toxoplasmosis, una sola masa puede ser linfoma. Ambos con conteo, este también, este es conteo CD4 menor de 100. El diagnóstico no anoto ahí nada sino el tratamiento porque como tengo ese diferencial, lo que yo hago es que yo le doy el tratamiento de toxoplasmosis, que es pirimetamina, más sulfadiazina por 2 semanas y entonces le repito el examen de imagen y si esto pues disminuyeron en tamaño, entonces lo traté adecuadamente y si no era linfoma, entonces va a tener que pues manejar linfoma, hacer una biopsia, usar esteroides, etcétera. Y en cuanto a profilaxis de toxoplasmosis, PROF, también trimetoprim sulfa, Dapsona y de tercera línea, pirimetamina. Entonces, si se dan cuenta, los primeros dos son los mismos que la profilaxis de Nemocystis jirovecii. Entonces, si están tomando trimethoprim sulfa, les sirve para los dos, para evitar toxo y evitar PCP, Nemocystis jirovecii. Ok, continuamos. Cryptococcus. Cryptococcus. Cryptococcus, bueno, va a ser un hongo que infecta en los pacientes que contienen un conteo CD4 menor a 100. Usualmente los pacientes se van a presentar con una evolución crónica de semanas, por ejemplo, 2, 3 semanas, donde van a tener fiebre, cefalea, malestares. Cryptococcus me crea una meningitis en estos pacientes, entonces lo que yo tengo que hacer es que si un paciente VIH con conteo C4 menor es 100 y solo que me diga que tiene cefaleas y fiebres, tengo que tener su alta sospecha de Cryptococcus. Ya, claro, cuando me digan que hay una lesión focal o algo neurológico, también aumenta muchísimo mi sospecha y lo primero que tengo que hacer es una punción lumbar. En cuanto a la punción lumbar, me va a decir una de dos cosas. Uno, que le hicieron una tinción de India y vieron microorganismos con esta tinción, o otro, el antígeno. Realmente la tinción tiene baja sensibilidad, como un 60-70%, así que lo ideal es el antígeno, pero pues en los casos le va a gustar mencionarlo de la tinción. En cuanto al tratamiento, este sí es bien importante y les encanta preguntar, es anfotericina B, anfo B, más flucitocina, IV, por 14 días. Tengo que iniciar el tratamiento de una vez porque la mortalidad puede ser alta si no lo trato. Y después de darle este tratamiento, entonces prosigo a darle fluconazol oral por un año. Otro texto diría que cuando el conteo CD4 suba de 100, entonces mantener fluconazol por más de 3 meses después de ese periodo.
Entonces, estas son las infecciones oportunistas más importantes que voy a mencionar. Eh, Quiero mencionar también qué vacunas están indicadas en los pacientes con VIH. En cuanto a las vacunas, primero está indicada la neumococo, claramente, PSV13. PSV13 es la conjugada, sede conjugada. Luego también está indicada refuerzo de la PSV 8 semanas después con la polisacárida, PSD polisacárida, y todas las otras que son influenza y hepatitis B. La única que no se le da con un conteo CD4 bajo es la vacuna de varicela. La vacuna de varicela se le da una vez que el conteo CD4 sea arriba de 200. Entonces, conteo CD4 arriba de 200, entonces le doy la vacuna de la varicela. Ok, entonces seguimos aquí en la siguiente parte. Ahora quiero mencionar dos cosas brevemente. Recuerden que los pacientes con VIH y un conteo CD4 entre 200 y 500 pueden tener estas dos infecciones. Pueden tener cándida oral o orofaringia. Entonces, esta cándida no la tengo que mencionar cómo es, ya ustedes van a saber cómo es, pero se trata con nistatina. Una vez que el conteo CD4 es menor a 200, entonces puede ser cándida esofágica también, pero de 200 a 500 sería usualmente solo oral o orofaringia. Esta nistatina es como enjuague bucal, es decir, no se traga, hace el enjuague bucal y la botan porque si se la tragan puede llegar a ser tóxica. Y otra oportunista que sería entre el conteo CD4 200 a 500 es sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi es por el herpes virus, HSV de virus de herpes simplex tipo 8. La definición, eso es un tumor vascular, eso es un tumor de las células endoteliales vascular. Entonces, claro, como es algo vascular, se predispone a que haya sangrado. Usualmente lo van a poner en una foto en cualquier lado de la piel, lo pueden tener diseminados por la piel. No hay un tratamiento específico, sino que el único tratamiento es terapia antirretroviral. Pero sí quiero mencionar el sarcoma de Kaposi que puede estar en casi cualquier órgano. Entonces, si los pacientes tienen un sangrado gastrointestinal, puede ser por sarcoma de Kaposi. Si les muestran una foto, aquí sería bueno que buscaran fotos del sarcoma de Kaposi para que vean cómo son las lesiones. Puede que haya un sangrado gastrointestinal por sarcoma de Kaposi, o puede ser que haya un sarcoma de Kaposi en el tejido pulmonar y tengan hemoptisis, por eso sepan que es posible. Entonces, eso le quería mencionar de esos dos. A estos pacientes, en cuanto al monitoreo, yo voy a hacer varias cosas. Primero voy a monitorearlos con el conteo de CD4, claramente. El ideal es que el conteo de CD4 vaya subiendo con la terapia antirretroviral. Y lo otro que voy a monitorear es con la carga viral. Y la carga viral es el PCR, ¿no? PCR del ARN del VIH. Y el PCR debe caer. El conteo, la carga viral, perdón, debe caer. La idea es que caiga a menor de 50 a 70 copias. Esa es la idea, el goal del tratamiento, que el conteo de C4 esté arriba de 500 y la carga viral abajo de 50 o indetectable. Y otra cosa es que yo tengo que medir la resistencia a la terapia antirretroviral, primero, antes de iniciar, y si el paciente no responde. O por ejemplo, un paciente que estaba muy bien, lleva años con su terapia y de repente en una cita empezaron a ver que la carga viral empezó a subir. Tengo que pensar, ¿será que hay resistencia a la terapia antirretroviral? En cuanto a la terapia antirretroviral, esta parte es larga, no me encanta, pero la preguntan, así que hay que ponerlo. ¿Qué medicamentos existen y cuáles son sus efectos adversos? Son bastantes. Tenemos los NRTIs. De estos tenemos sidobudina. Voy a anotar el antiviral y luego anoto los efectos adversos más comunes que pudieran preguntar.
En sidobudina podrían mencionar que el paciente desarrolla leucopenia, desarrolla anemia o síntomas gastrointestinales. En cuanto también está la mibudina, tenemos también entricitabina, que entricitabina me puede causar acidosis láctica y hepatotoxicidad. Tenemos tenofovir y abacavir también. Abacavir me puede causar una reacción de hipersensibilidad y me puede causar disnea también, que los pacientes estén disnéicos. La reacción de hipersensibilidad sería rash, náuseas, vómitos, dolores musculares, etc. En cuanto a otros que tenemos son los inhibidores de integrasa. Aquí están dolutegravir, están el vitegravir y está raltegravir. Además de esto están los inhibidores de proteasa. De los inhibidores de proteasa, ellos pueden causar varias cosas. Pueden causar hiperlipidemia, hiperglicemia, elevación de enzimas hepáticas y pueden causar también lipoatrofia y pueden causar también redistribución de la grasa corporal de unos sitios a otros, por ejemplo en la parte de atrás del cuello. Estos inhibidores de proteasa son indinavir. Indinavir me puede causar también nefrolitiasis y me puede causar hiperbilirrubinemia. Está también ritonavir, que puede causar síntomas gastrointestinales. Está darunavir y atazanavir. Aquí diarrea. Por último, tenemos los NNRTIs, que serían dos efavirenz, o dos que me importan ahorita, efavirenz, que puede causar síntomas neurológicos, somnolencia y confusión. Y tenemos también nevirapina, que puede causar rash y hepatotoxicidad. Bien. De los que yo he visto que preguntan, les gusta preguntar la parte de indinavir y la nefrolitiasis. Les gusta preguntar la parte de sidobudina que causa leucopenia y anemia. Y que los inhibidores de proteasas producen la lipodistrofia, lipoatrofia y redistribución de la grasa corporal, hiperlipidemia y hiperglicemia. Saber que todos los inhibidores de proteasas los pueden producir, así que saber que de estos, cualquiera de esos puede producir esto. Y solo para mencionarlo, pues, dos regímenes posibles pueden ser abacavir más lamivudina más dolutegravir o puede ser tenofovir, entricitabina, dolutegravir, para que sepan esa parte. Ok, ¿qué más? Vamos a terminar hablando de las pocas cosas que nos quedan. Primero el embarazo, VIH en el embarazo. Primero, si se da terapia antirretroviral, TARV,
y sean los 3 medicamentos. Eso es una de las cosas que es importante. Apenas se diagnostica el embarazo, es ideal en ese momento iniciar la terapia antirretroviral. Los que no se dan o no están recomendados son efavirenz, el vitegravir o tenofovir. Otra cosa que es importante del embarazo es la carga viral al momento del parto. Si la carga viral es menor a 1000, entonces la paciente puede tener un parto vaginal. Si es, esto no es tan necesario saberlo, pero si es entre 50 y 1000, pues dependiendo del médico tratante, elegiría dar sidobudina intravenosa intraparto o no. Y si es mayor de 50, al recién nacido habría que darle doble terapia o triple terapia, por ejemplo, sedubudina y nevirapina o otra triple terapia por 6 semanas luego de que nace. Ese es como profilaxis. Pero lo otro que sí es importante es si la carga es mayor a 1000, entonces, primero que todo, tiene que ser cesárea. Otra cosa, a la paciente hay que darle sidobudina intravenosa 3 horas previos a la cesárea o pues se dice intraparto. Entonces, esto sí es importante porque sí les encanta preguntarle que si el conteo viral es arriba de 1000, saber que se da sidobudina IV y que el bebé nazca por cesárea. Igual una vez que nace se le da doble o triple terapia por 6 semanas. Si la carga viral es indetectable, es decir, menor de 50, entonces al recién nacido se le puede dar solo sidobudina por 4 semanas una vez que nazca, todo eso como profilaxis. Eso en cuanto al embarazo. Y otra cosa, generalmente es ideal evitar dar lactancia, especialmente con una alta carga viral y con un bajo CD4, porque si hay un riesgo de transmisión del 5 al 20% del virus de la madre al recién nacido. Este caso, esto puede ser individualizado porque si ella está perfectamente tratada con todo CD4 altísimo y carga viral por el piso, ya esas decisiones pueden cambiar, pero en general evitar, ¿no? Lactancia. Eso en cuanto a VIH en el embarazo. Luego tenemos, voy a ponerle PEP de las siglas en inglés, Post Exposure Prophylaxis. Eso es cuando uno se puya con una aguja. Cuando uno se puya con una aguja, pues primero que todo hay que tomar ELISA, o sea, los anticuerpos, en el momento, o sea, va a poner en el momento, un mes y 3 meses luego de puyarse. Y la persona tiene que tomar terapia antirretroviral, 3 medicamentos, por un mes luego de puyarse. También existe PrEP, que es Pre-Exposure Prophylaxis. Eso sí lo preguntan un poco menos, pero, o sea, si un paciente que es VIH negativo y sabe que va a tener contacto con una persona sexual, con una persona que es VIH positivo, o sea, su pareja, puede tener profilaxis con emtricitabina tenofovir. Para tratar de evitar la transmisión. Para ir terminando, existe VIH agudo, que es una vez que una persona se contagia el virus del VIH, en las primeras 2 semanas pueden tener pues manifestaciones generales, fiebre, linfadenopatía, faringitis, rash, mialgias, cefaleas. El rash va a incluir palmas y plantas. En caso de que tengan la sospecha de que puede ser VIH agudo, para el diagnóstico no se les ocurra decir que es ELISA porque el paciente no va a tener anticuerpos las primeras 2 semanas, sino que va a ser con un RT-PCR o carga viral, lo mismo. Con eso haría el diagnóstico en VIH agudo. Y por último, voy a solo mencionarlo, realmente no hay mucho que explicar aquí, que es el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. ¿Qué es lo que pasa? Si uno diagnostica a un paciente de VIH con un conteo CD4 por el suelo, 30, él no tiene sistema inmune. Entonces él puede estar lleno de infecciones oportunistas. Una vez que uno le empieza a dar terapia antirretroviral y el sistema inmune se va reconstituyendo, el sistema inmune puede atacar esos microorganismos
que cuando tenía el conteo C4 muy bajo no podía atacar. Entonces, el paciente va a tener un empeoramiento en su condición clínica tomando terapia antirretroviral. Entonces, sepan que eso puede pasar. Lo ideal o lo indicado es darle tratamiento por delante. Por ejemplo, vamos a decir que es pneumocystis jirovecii, le doy trimestoprim sulfa por delante de la terapia antirretroviral. Si el paciente tiene este síndrome inflamatorio de constitución inmune, mantengo la terapia antirretroviral, no la paro y bueno, le manejo los síntomas, le manejo las infecciones oportunistas y si es muy severo, pues trato de usar esteroides. Pero bueno, sepan que eso es algo que puede pasar. Entonces, esto sería todo con VIH, fue algo un poco largo, pero pues había mucho que mencionar. Entonces aquí terminamos con el módulo de infectología.